Hola, bienvenidos. En esta oportunidad voy a comentar a dos autores muy conocidos. El primero de ellos es Bertrand Russell, el segundo Kurt Gödel. En muchas ocasiones, cuando hablamos de Bertrand Russell, nos imaginamos en él a un gran filósofo. Muchos queremos también ver en él a un gran matemático. Finalmente, si nosotros somos lectores minuciosos, nos daremos cuenta que los 3 volúmenes de Principia Matemática no son otra cosa que un larguísimo tratado de análisis en el que todos los detalles, todos y cada uno de los detalles del análisis tratan de ser fundamentados en una teoría tanto empírica como, bueno, en gran medida a priori, diría uno. Pero que esto falló, que esto fracasó, será cosa que demostrará Kurt Gödel en años posteriores, es decir, las matemáticas no se pueden fundamentar. ¿Qué deducimos de esto? Que el conocimiento no tiene fundamentos. Eso debería ser la inmediata conclusión de todo esto. Sin embargo, aún ahora buscamos fundamentos. No, el conocimiento no tiene fundamentos. Lo único que tenemos son conjeturas que podemos corroborar, que podemos refutar, que podemos sustituir, que podemos corregir y avanzar. Y que esto funciona lo demuestra la existencia de lo que denominamos ciencia. Que los intentos de fundamentar el conocimiento no funcionan, bueno, de eso da testimonio algo que denominamos filosofía. Bueno, en esta ocasión quiero hablar de un libro, no el primero, me parece que es el segundo que escribió Bertrand Russell. El primero fue uno sobre la socialdemocracia alemana o algo así. El segundo, creo, fue un ensayo sobre los fundamentos de la geometría de Bertrand Russell, es de 1897. De este libro Russell dijo que ya no sirve para nada, que una vez que conoció la obra de Einstein se dio cuenta que aquello que él creía haber demostrado en este trabajo se venía abajo. Él nos dice, en este trabajo demuestra que solamente puede haber 3 tipos de espacio: el euclídeo de curvatura cero, el espacio de Lobachevsky de curvatura positiva y el espacio que podemos denominar de Riemann de curvatura negativa, espacios de curvatura negativa. Por supuesto, en la teoría de Einstein, el tensor de curvatura de Riemann pues nos demuestra que en cada punto del espacio puede haber una variación de la curvatura y por lo tanto, si nosotros nos quisiéramos hacer una imagen de los espacios pseudo-riemannianos con curvatura variable en cada punto, pues sería algo muy complicado, pues muy curvo en todos lados. Entonces, este es el primer libro de geometría de Bertrand Russell que trata sobre un tema científico, como ya mencioné. Los otros tratan temas sociales. Este en particular resulta todavía legible por la excelente claridad de exposición de las diferentes versiones de la geometría que existían hacia fines de 1800 en el continente. En el continente. Ya saben que algunos creen que Bertrand Russell fue el que introdujo esa división entre filósofos continentales y filósofos insulares, los filósofos británicos. Sin embargo, pese a que esa anécdota sea cierta o no, aquí ya él utiliza esa palabra de filósofos continentales en este tratado de 1897 que es un ensayo sobre los fundamentos de la geometría. Va a exponernos la posición de Helmholtz y va a considerar a Hermann von Helmholtz más un filósofo que un matemático. Va a tener a la vista, me imagino yo, el primer tomo de la Theory der Transformation in Gruppen de Sophus Lee, pues en ese tomo es en donde aparece la discusión más extensa en los 3 volúmenes de esa obra, de esa extensísima obra de Sophus Lee, de la que creo que ya existe traducción al inglés, en la que trata en el último capítulo Sophus Lee el problema de los fundamentos de la geometría. Russell va a fundamentar la geometría en los axiomas de la geometría proyectiva. Nos dice, en esas épocas, en esos años, la geometría proyectiva no era algo que los filósofos conociesen. Me parece que todavía hoy día los filósofos no conocen la geometría proyectiva. No es, pues, algo que haya cambiado en 100 y pico de años desde que se publicó este libro. Los filósofos siguen en la insistencia que les basta conocer 2 o 3 textos de Platón para reconstruir toda la ciencia presente, futura y potencialmente todo lo que hay en el universo. 2 o 3 textos de Platón. En eso se parecen, por supuesto, a los
que creen que en la Biblia se encuentra absolutamente todo. Tienen el mismo tipo de lectura. Preferiría evitar qué tipo de lectura. Preferiría evitar los epítetos hacia ese tipo de lectura para no molestar a quienes dentro de mi audiencia consideren que ese es el camino correcto. Yo no les diré que no es el camino correcto, no lo sé. Quizá en 2 o 3 textos de Platón esté contenido, cifrado, todo el sentido del universo. Yo no lo creo, pero no lo sé. Cada quien, que haga lo que quiera. Entonces tenemos pues un ensayo sobre los fundamentos de la geometría. Es en la última parte. El tratado es bastante sencillo. Su estructura es muy simple. Tiene 3 secciones. Las primeras 2 secciones nos va a plantear el problema y nos va a hablar de su solución filosófica previa. Y en la última parte nos va a hablar, en la sección A, de los axiomas de la geometría proyectiva. Va a utilizar como autoridad a Cremona para hablarnos de esta geometría, aunque pudo igual citar a Cayley. Todavía es valioso este texto, todavía es muy valioso por cosas como esta que se llama una aproximación crítica a algunas teorías filosóficas previas de la geometría. Una aproximación crítica a algunas teorías filosóficas previas de la geometría. Figura prominente entre ellas la teoría de Kant, del espacio como un a priori. Él, por supuesto, va a rechazar la idea de que el espacio es un a priori, algo subjetivo del ser humano. Él va a utilizar el sano sentido común que nos dice que, bueno, el camión que nos lleva de un lugar a otro, pues no, ¿cómo va a ser subjetivo si me cobra tanto? Si cada día está más caro el pasaje del camión, ¿cómo es posible que yo crea que el espacio es subjetivo? Si me cobran por recorrerlo, si dependiese de mi voluntad, si estuviese en mi voluntad, no cobraría nada por moverme en él. Cada vez que uno se mueve en el espacio, uno se da cuenta de su objetividad, a menos, claro está, que esté demasiado turbia su percepción debido a tanto leer a estos filósofos. Va a hablar de varias teorías, la teoría de Leibniz, la teoría de Caird, la teoría de Kant sobre todo. La teoría de Kant sobre todo. Es interesante notar a quienes le agradece Bertrand Russell en el prefacio. Trae un prefacio en donde trae algunos agradecimientos. Es interesante notar la nómina de las personas a las que les agradece. Primero entre ellos está Felix Klein, sus lecturas sobre la geometría no euclidiana o lecciones sobre geometría no euclidiana. Creo que este libro ya se los presenté en alguna ocasión. Felix Klein también le agradece a Bradley, el que tanto cita Borges, a Sigwart, a Bosanquet. Por supuesto, aparece inesperadamente William James. William James aparece inesperadamente como una de las fuentes de este maravilloso libro que les recomiendo que busquen, encuentren. Es fácil de encontrar. Vean, esta edición no le estoy presentando una antigüedad, no le estoy presentando algo que sea inconseguible hoy día o que tengan que buscar en librerías anticuarias, no. Es un libro que pueden encontrar en la red. Un ensayo sobre los fundamentos de la geometría por la editorial Routledge. Ahora, la primera edición que sí me gustaría tener es de Cambridge University Press, de un ensayo sobre los fundamentos de la geometría. También existen reimpresiones Dover, también existen otro tipo de reimpresiones que podrán encontrar muy fácilmente. El siguiente personaje que quiero presentar es alguien que quizá no necesite presentación, ya que todo el mundo lo cita. Es Kurt Gödel. Kurt Gödel. Tengo aquí 2 de los volúmenes de sus obras completas. El tercero es de los artículos no publicados en vida, así es que no lo voy a considerar debido al punto de vista que voy a tomar a partir de ahora. Quiero primero examinar lo que Gödel publicó en vida. Esto es lo que publicó. El primer volumen nos va a hablar del 29 al 36, publicaciones del 29 al 36. Si se fijan, publicó este volumen. Y luego del 38 al 74, del 38 al 74, que es un periodo de tiempo más largo, del 38 al 74, pues son alrededor de 35 o 36 años. En cambio este abarca solamente 7 y es mucho más grueso, pero quizás el papel. Este abarca muchos años más. 40, más de 40 años abarca el volumen 2 y en 40 años publicó
Muy pocos artículos, muy pocos artículos. Según vemos aquí, publicó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 artículos en 40 años. 16 artículos en 40 años. Ahora, yo sé que esto que digo a muchos les puede resultar chocante, a otros quizá no les resulte tan chocante. La cosa es que si lo vemos desde el punto de vista de las agencias gubernamentales que dan fondos para la publicación de artículos, para el desarrollo de proyectos científicos, publicar esta cantidad de artículos en este periodo de tiempo no es algo que nadie vaya a apoyar. Se espera que los científicos sean muy productivos y si ustedes conocen algún científico, yo conozco varios, siempre les van a presumir que este año ya publicaron 5 artículos. Y los más presuntuosos les van a decir, este año publiqué 5 artículos sin haber escrito ni uno. Sin haber escrito ni uno. Porque hay una técnica muy bonita. Hay una técnica muy bonita para poder publicar artículos y no haber escrito uno ni una sola letra, ni haber tecleado ni una sola tecla del computador. ¿Cómo? Ah, primero se buscan un traje muy bonito. Después exhiben un título de doctor en todas las ciencias, todas las artes y todas las filosofías. Finalmente van con alguien, con algún otro científico, con algún otro estudiante incluso, y le dicen, oye, ¿cómo ves? Estoy escribiendo un artículo. ¿Qué te parece si yo te pongo en este artículo y tú me pones en el tuyo? Lo convencen, el traje convence, y el muchacho, el investigador dice, sí, está bien, yo te pongo en mi artículo, pero tú me pones en el tuyo. Muy bien, pero si yo no he escrito nada, ¿dónde lo voy a poner? Ah, me voy y busco otro, señor. Y le digo, oye, ¿qué te parece si yo te pongo en mi artículo y tú me pones en el tuyo? Y le hace la misma oferta. Si ustedes se fijan, entonces mete a uno en el otro y a este de acá en el de allá. Y por lo tanto él no escribió nada, él nada más sirvió de puente para que un señor apareciera en otro artículo por acá y otro señor apareciera en otro artículo por acá y el que anduvo de puente cobró en los dos lugares. Eso es maravilloso y si tiene 3 o 4 amigos no va a publicar hasta 5 artículos al año sin haberse sentado ni un momento. Es maravilloso. Bueno, ese es uno de los muchos vicios que seguramente Kurt Gödel no tenía, porque aquí podemos ver que publicaba a partir de 1938, comenzó a publicar un artículo, prácticamente un artículo cada año. En el 38 tiene uno, en el 39 tiene dos, en el 41, en el 44 uno, en el 46 uno, en el 47 uno, en el 49 uno, en el 49 dos, hasta el 52 y luego del 52 al 58, hasta el 62, 64, dejó de publicar. Dejó de publicar. Su periodo más productivo, que es donde aparece su obra que nadie ha leído realmente. No nadie, sí la han leído, pero la leen más bien los especialistas. Toda la demás gente nada más habla del teorema de Gödel. Hablan del teorema de Gödel. ¿Cómo se llama el teorema de Gödel? Bueno, ¿cómo se llama el artículo donde aparece ese famoso teorema de la incompletitud de Gödel? Hay también teoremas de la completitud del mismo autor. Bueno, ese artículo, aquí lo tengo, se titula Sobre proposiciones formalmente indecidibles en los Principia Matemática y Sistemas Relacionados 1. No hay nota aquí que nos indique dónde está el 2. El 2 seguramente quedó en sus papeles no publicados. Bueno, entonces nada más publicó este y lo publicó en 1931. En 1931. Aquí está en la página 144. Aquí está. En este tomo, los artículos de Gödel suelen ser muy cortos. Algunos son solamente una página. Así que para engordar las obras completas, pues hay que meterles prefacios, explicaciones y mil cosas más de grandes luminarias de hoy día de la lógica para que a lo mejor su contacto con Gödel finalmente los haga tener una idea original y que ya deje de ser su trabajo tan derivativo como lo suele ser para los que durante algún tiempo coleccionamos la Journal of Symbolic Logic, que nos cansamos de leerla y bueno, por aquí todavía tengo los tomos de esa publicación, ya muchos ya no la compro.
Ya prefiero comprar revistas de ciencia ficción. Tienen ideas más originales. Pero esta es opinión mía. Ustedes pueden seguir suscritos a esa revista. No estoy haciéndole mala fama ni nada por el estilo. Simplemente digo que en mi opinión no hay muchas ideas muy originales. Puros trabajos derivativos. Pero eso es opinión personal. Esta revista tan respetable puede que sí las tenga y sea yo el que esté en el error. Pero bueno. Estamos con Kurt Gödels. Aquí está. Trae el artículo en alemán. Trae el artículo en inglés. El artículo así se llama, sobre proposiciones formalmente indecidibles de los Principia Mathematica y sistemas relacionados. Es decir, nos va a hablar del trabajo de Bertrand Russell. Veamos lo que nos dice para que al menos nosotros hayamos leído, y yo haya leído al menos estas primeras frases de este trabajo tan importante y ustedes las hayan escuchado. Dice así: el desarrollo de las matemáticas hacia una mayor precisión ha llevado, como es bien sabido, a la formalización de grandes segmentos de la misma, de manera tal que uno puede probar casi cualquier teorema usando nada más que unas simples reglas mecánicas. El más comprensivo de los sistemas formales que hasta la fecha han aparecido son el sistema de Principia Mathematica, por un lado, y el de Zermelo-Fraenkel, el sistema de axiomas de la teoría de conjuntos de Zermelo-Fraenkel von Neumann. Por un lado, el sistema de Principia Matemática, por el otro, el de Zermelo-Fraenkel von Neumann, un sistema de axiomas de la teoría de conjuntos. Estos dos sistemas son tan comprensivos que en ellos todos los métodos de prueba hoy en uso en las matemáticas están formalizados, es decir, reducidos a unos pocos axiomas y reglas de inferencia. Quiero que vean lo que dice Gödel. Gödel tenía la idea que el sistema de Principia Matemática, tanto como el sistema de axiomas de la teoría de conjuntos de Zermelo-Fraenkel von Neumann, son tan incluyentes, son tan amplios, tienen tanta capacidad, tanta potencia, que en ellos casi todos los métodos de demostración de las matemáticas están formalizados. Y esto significa, lo dijo previamente, esto significa que en realidad la demostración se reduce a un conjunto mecánico de reglas. No hay posibilidad de fallar, es decir, así como en la aritmética ustedes aprenden los rudimentos de la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potenciación, la radicación, los aprenden como reglas que hay que saberse a nivel de hábito, y con ellos pueden resolver cualquier problema que se les presente, que consiste en sacar raíces cuadradas, divisiones de números, sumas de números, multiplicaciones, cualquiera. Las matemáticas, según esto, se pueden reducir a un sistema parecido de reglas, de algoritmos que de ser aplicados nos van a dar la demostración de cualquier teorema. Entonces las matemáticas quedan reducidas a eso. Esto es contra lo que se va a lanzar Lakatos, pero hay que tener presente primero esta concepción, la concepción de que las matemáticas o bien se pueden reducir o bien ya están reducidas, dependiendo de si uno considera que estos sistemas, Gödel lo considera así, son tan comprensivos que ya en sí mismos incluyen todo lo que haya que meter. Uno puede no creer esto y aún así mantenerse dentro del proyecto de llegar a construir un sistema formal de reconstrucción de las matemáticas que permita demostrar todos los teoremas. Contra esto se va a alzar la filosofía de las matemáticas en el estilo de Lakatos, que está inspirada en el falsacionismo de Popper, que como dije al principio, el conocimiento no tiene fundamentos. Las matemáticas, por más que les busquemos fundamentos, no los tendrán. También son un conjunto de teoremas que pueden tener contraejemplos, y que una vez encontrado el contraejemplo, debemos de pelear por encontrar la manera de salir de él. Esa es la finalidad de Russell. En construir Principia Matemática. Él encuentra un conjunto muy amplio de paradojas que va a describir constantemente, en casi todos sus trabajos lo describe, excepto en el que puse al principio, pero en The Principles of Mathematics habla de paradojas. Y posteriormente en la lógica matemática fundada en la teoría de los tipos,
habla de paradojas matemáticas y así sucesivamente. Va a estar en Introducción a la Filosofía Matemática, va a hablar también de paradojas, paralogías, aporismos, de todo eso va a hablar. Muy bien, Kurt Gödel va a decirnos, bueno, aquí dice, uno puede por lo tanto conjeturar que estos axiomas y reglas de inferencia son suficientes para decidir cualquier cuestión matemática que puede ser expresada formalmente en estos sistemas. Esta es una de las ideas fuerza que le permitieron a Carnap dirigir cierto conjunto de críticas a Heidegger. Si lo que dice Heidegger no se puede reproducir formalmente en el sistema de principio, pues sencillamente no funciona eso que está escribiendo el señor Heidegger. Por mucho que se sienta fenomenólogo y por mucho que prometa un saber más profundo. Muy bien, entonces tenemos pues a Kurt Gödel, esta es su principal contribución, al menos en este tomo. Casi todo lo demás van a ser revisiones, notas, por ejemplo, revisión de Church, un artículo de Church, que es una notita muy chiquita, una revisión de Kalmar, una revisión de Huntington, una revisión de Skolem, sobre soluciones simétricas generales en el cálculo de las identidades booleanas, que no son otra cosa que artículos de una página. Esto. Y ya. En el siguiente tomo también hay algo muy interesante, que son de las contribuciones que uno menos recuerda de Kurt Gödel y que es necesario mencionar. Ya sabemos que escribió muy poco, entonces para engordarlo pues hay que incluir algunos de los libros que escribió o notas de lectura, como sobre la hipótesis del continuo. También nos va a hablar de la lógica matemática de Russell. Este es un artículo muy, muy interesante que no voy a mencionar ahora, porque quiero mencionar algo que es menos conocido. Bueno, todos sabemos que Kurt Gödel se dedicaba a la lógica. También sabemos que Kurt Gödel se dedicó a la teoría general de la relatividad y que escribió 2 artículos donde encontraba soluciones a las ecuaciones de Einstein. Y aquí están. Un ejemplo de un nuevo tipo de solución cosmológica de las ecuaciones de campo de Einstein. Este es de 1949. Y luego tiene otro que es universos rotantes en la relatividad general. Estos son los artículos que quería comentar. Aquí se demuestra. Aquí hay una foto de Gödel. ¿Verdad? Está Gödel. Ya se puso a resolver las ecuaciones de Einstein. Y este aparece en The Physical Review, una revista de física. Y va a resolver las ecuaciones de Einstein. Bueno, no nos dice mucho cómo le hace, nos enseña la solución. Nos lo enseña. Lo escribe el elemento lineal, calcula sus coeficientes de Christoffel y demuestra que satisfacen las ecuaciones de Einstein. ¿Cómo la encontró? Bueno, quién sabe. Quizá en un sueño se la encontró. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente.